Dicen que doña Herminda vivía de los recuerdos. Habitaba en el sector del Poblado en Medellín, en un apartamento espacioso, donde para los ojos de quienes por primera vez llegaban, resaltaban la cantidad de imágenes religiosas. Doña Herminda, a pesar de sus años, seguía erguida y lúcida, acompañada siempre de su hija. Luz María decía que no había vuelto a atender a los medios de comunicación porque tergiversaban las palabras y los hechos. Doña Herminda tenía el pelo cano matizado con alguna tintura, siempre maquillada debajo de sus lentes. Se veían sus ojos claros, que eran ahora más veloces que su cuerpo. Estaba impecablemente vestida. Luz María resaltaba como su madre siempre había cuidado su imagen toda la vida. Cerca de su habitación, doña Herminda tenía un enorme cuadro de Pablo, donde él está fundido con la naturaleza, y de sus manos abiertas, de manera generosa brotan viviendas y canchas iluminadas. Es el símbolo de lo que hizo con los pobres, decía doña Herminda. En su espaciosa habitación tenía un balcón sobre una zona verde que cruza una quebrada, a ambos lados de la cama, sobre los chinos, fotografías familiares e imágenes religiosas. En el amplio comedor se encontraba el santuario de Pablo. Las paredes estaban forradas con sus fotografías. Los estantes tenían grabaciones de videos, de diversos pasajes de su vida. Entre sus recuerdos, una fotografía. La niña Manuela, montada en un caballo que a primera vista no tenía nada de especial. En ese caballo, que era de un campesino, Pablo logró burlar un cerco de la policía, luego lo mandó a comprar y se lo regaló a Manuela. Lo bautizó Neptuno y lo convirtió en personaje de muchos cuentos que él le narró su niña. Son pedazos de una larga historia que tuvo momentos de euforia y largos años de padecimiento, que doña Herminda recordaba a veces como picaresca y a veces con mucho dolor. También estaban las fotografías de sus viajes por el mundo, porque Pablo, en sus buenos tiempos, procuró que su madre viajara. Si hasta la República de China, con sus imponentes murallas, llegó a recorrer doña Herminda, con un grupo de sus amigas. El día de la muerte de Pablo, doña Herminda estaba a pocas cuadras del sitio. Cuando la noticia retumbó en la radio, primero en carro y después a pie, corrió hasta el sitio. Al ver el cuerpo de Limón, por un momento tuvo la idea de que todo había sido una falsa alarma, pero pronto vio cómo bajaban el cuerpo de su hijo del tejado. No necesitó más que sus ojos de madre para identificarlo. Desde entonces había vivido para mantener y defender la imagen de su hijo. Cumplió la promesa de construir una capilla al Niño de Jesús de Atocha, en el barrio que construyeron para tantas familias humildes. Celebraba religiosamente los meses y los aniversarios de la muerte de Pablo. Guardaba recuerdos de todo tipo, incluida una camisa que tuvo puesta sin atreverse a lavarla porque temía que perdiera el olor a Pablo. Falleció el 26 de octubre del año 2006, a los 89 años de edad.